Bendiciones, bendiciones. Te habla Gialni José y esto es una palabra de vida. Bienvenidos a una entrega más, un miércoles más que el Dios Todopoderoso nos permite compartir una palabra contigo. ¿Qué tipo de palabra? La mejor palabra que podemos compartir, la palabra del Dios Todopoderoso, una palabra edificante, una palabra santa, una palabra viva y que es cortante como espada de doble filo. Damos gracias a todos aquellos suscriptores que se conectaron la semana pasada, que todos los mensajes que nos enviaron, todas las notificaciones, todos los hermosos mensajes privados que nos enviaron, las felicitaciones. Damos gloria y honra al Todopoderoso. Estuvimos celebrando el miércoles pasado nuestro primer en vivo en YouTube, celebrando un año de transmisión. La gloria sea para el Dios Todopoderoso. Le damos gloria a Él, porque Él es el único merecedor de ella, pero también te damos las gracias a ti por ser parte de la encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos, por siempre estar presente cada miércoles, por siempre enviar tus mensajes, aquellos suscriptores que iniciaron desde el principio de la transmisión. Estuvimos contestando preguntas en vivo, estuvimos orando. Una disculpa de antemano porque también hubo problemas con la transmisión y se cortó. Entonces ya ustedes saben, esos son ataques del enemigo para impedir que el Todopoderoso haga lo que va a hacer. Pero sabemos que estamos parados en la brecha y vamos a continuar peleando la buena batalla, como dice Pablo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Imagínense, no podemos iniciar hablando de nada sin primero ponernos en las manos del Dios Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en este momento obrando en nosotros, que seas tú pasando ese carbón encendido por mi boca para que sean las palabras específicas que tú tienes para el día de hoy, para que sean esas palabras que puedan edificar una vida más. Te damos gloria y te damos honra a ti y te cedemos este espacio, Espíritu Santo, para que tú hagas como tú quieras hacer y cuando tú quieras hacerlo. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Va a ser una palabra cortita. Algo que sabemos es que siempre hay bastante controversia en cuanto a la voz de Dios. Entonces, sabemos que si estudiamos la palabra, esas controversias, esas dudas, esas inquietudes se van a disipar porque la palabra está llena de la voz de Dios. La palabra está llena del Dios Todopoderoso comunicándose con nuestros hijos, nosotros, con sus hijos. Nosotros tenemos un Dios relacional, un Dios que desde el jardín del Edén le interesó tener una relación con su creación. Vemos que cuando en el jardín del Edén se cayó en el pecado, esa relación se cortó y vemos que la misión de nuestro Jesucristo de la gloria vino a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y para restablecer esa relación, esa cortina, ese velo que se rompió a la mitad para darnos acceso al lugar santísimo, a esa comunión directa con el Padre. Esa es la relación que nuestro Dios quiere que tengamos con ellos. Entonces, en una relación de un padre, de un hijo, de cualquier tipo de relación, no puede haber una relación sin comunicación. Entonces, sin una relación, valga la redundancia, sin una comunión. Entonces, eso es lo que a nuestro Padre le interesa, tener una comunión con nosotros, tener una relación con nosotros, tener una interacción constante. Entonces, muchos como cristianos a veces fallamos en creer en que yo voy a la presencia del Señor y hablo y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo terminé, Señor, nos vemos mañana. No, nuestro Dios es un Dios de comunicación con su creación. Así como yo estoy hablando contigo en este momento, tú puedes interactuar para atrás conmigo cuando tú me mandas un mensaje, cuando tú me mandas un comentario, cuando tú me llamas, cuando tú me mandas una petición de oración. Entonces es una comunicación de dos. Es una comunicación de aquí para allá y de allá para acá, no solamente de que yo te diga a ti, sino que tú también envíes tus inquietudes hacia atrás. Entonces, eso es lo que el Dios Todopoderoso espera de nosotros, sus hijos. La palabra dice en el libro de Job, a la altura del capítulo 33, versículo 14, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Nuestro Señor siempre está hablando constantemente. Lo vemos en la creación. ¿Qué está diciendo el sol cuando sale en la mañana? Que ya amaneció, nuestro Señor está hablando. Cuando se oculta en la tarde, ¿qué vuelve a decir? Que ya anocheció. Cuando sale la luna,
¿Qué dice el Señor cuando sale la luna? Cuando cantan los pájaros, ¿qué está diciendo el Señor? La creación totalmente está hablando, está en comunicación. Cuando tú escuchas los truenos, los relámpagos, lo que empieza los rayos a caer y todo lo demás, ¿qué está comunicando el Padre? ¿Qué está comunicando el cielo? Que va a llover, que va a venir una tormenta, que va a caer lluvia, que va a tronar, que está tronando, que está relampagueando. Los sonidos te están diciendo lo que está pasando en la creación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios comunicativo. Nuestro Dios es un Dios que quiere una comunicación con su creación. Y recordemos que la creación especial y única de nuestro Dios, que tiene un intelecto, la comunicación, la creación intelectual, la creación que es pensante, la creación que el Señor hizo con sus propias manos, somos nosotros. Nosotros somos únicos, somos su creación preferida. Por eso el Dios todopoderoso dice en el Génesis que Él todo lo dijo con la palabra de su boca, pero a la hora de crear al hombre no lo hizo con la palabra de su boca, sino que tomó tomó polvo de la tierra y con eso creó al hombre. Entonces somos una creación especial y por lo tanto nuestro Dios quiere esa creación especial, esa comunicación especial con nosotros. Eso fue lo que provocó la ira del enemigo. Eso es lo que provoca la ira del enemigo, que nosotros tenemos algo que él no puede tener, esa comunión con el Padre, esa coinonía que podemos tener con el Dios Todopoderoso. La palabra que vamos a traer en este momento se encuentra en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes vamos a hablar acerca de Eliseo. Estamos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, perdón. Eliseo y los sirios. Estamos a la altura del versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es de rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey sirio estaba atacando al pueblo de Dios, pero había un rey en ese tiempo que recibía la dirección de Eliseo, que era el profeta de Dios. Eliseo lo que hacía era que cada vez que él recibía una revelación le decía al rey: por allá no vayas porque los sirios te están esperando. Por aquel lugar no pases porque los sirios te están esperando. Entonces, ¿qué hacía el rey? Que enviaba a alguien para verificar si lo que Eliseo le estaba diciendo era verdad o no. Y dice que una y otra vez resulta que efectivamente, como le dijo el profeta, así sucedía. Entonces dice que el rey se turbó, el rey sirio de Siria se turbó, entonces llamó a sus siervos y como quien dice que lo confrontó, parafraseando la palabra, y le dijo: ¿cuál de ustedes es el espía? ¿Cuál de ustedes que está con el pueblo de Israel que le está anunciando de antemano lo que yo voy a hacer? Entonces él le dijo, uno de los siervos: no, rey, señor mío, es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces ahora yo te pregunto a ti, vamos a llevarlo a nuestro tiempo, esta última frase, esta última oración que acabamos de leer. Dice que Eliseo le declaraba al rey de Israel las palabras más secretas que el rey sirio pronunciaba, las palabras que él hablaba en su cámara más secreta, o sea, en su habitación, en su intimidad. Entonces yo te pregunto a ti en este momento, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde estaba Eliseo cuando él recibía esa información? ¿Dónde estaba Eliseo? ¿Estaba en la cámara secreta con el rey sirio o dónde estaba? Hay momentos que debemos entender que nuestro Señor
nuestro Dios Todopoderoso, nos lleva a niveles espirituales. Hay muchas personas que no creen en el mover del Dios Todopoderoso. Hay muchas personas que no creen que Dios habla con voz audible, que no creen que Dios se puede tomar en un momento y llevarte a un lugar específico, que no creen, como así mismo pasó en esto, cómo el Señor les revelaba a Eliseo lo que iba a pasar a futuro, donde el rey de Israel no tenía que ir porque lo iban a atacar. Entonces, hay momentos que debemos entender que nuestra comunión con el Dios Todopoderoso va a llegar a niveles inimaginables. Nuestra mente es una mente finita, pero la mente de Dios es infinita. La mente de Dios no tiene límite. Nuestra mente es la que tiene limitaciones. En una ocasión, hace unos días, estaba estudiando algo, viendo un documental acerca de la mente humana. Se supone que los científicos dicen que nosotros los humanos solamente usamos el 10% de nuestras capacidades mentales. Y mientras yo escuchaba esa enseñanza, yo decía, pero Dios mío, esto tiene sentido, tiene lógica. Entonces, ¿qué capacidad usaba Adán en el jardín del Edén? Porque se comunicaba directamente con los animales. Dice que le puso nombre a cada especie de la tierra. Entonces, ¿cómo le puso nombre a los que estaban debajo de las profundidades del mar? ¿Cómo pasó eso? No sabemos qué capacidad mental tenía la humanidad antes de que el pecado entrara, porque la ciencia dice que solamente usamos el 10%. Entonces, yo te dejo una pregunta en el aire. Si tú vas a usar, por ejemplo, nosotras las mujeres que cocinamos, si yo voy a usar 5 libras de arroz para cocinarla para un evento de la iglesia, para algo de la iglesia, 5 libras de arroz blanco vamos a poner. Si yo voy a usar 5 libras, voy a cocinar 5 libras, pues 5 libras voy a cocinar porque las 5 libras es la que voy a usar, es la que voy a necesitar. Pero ¿qué caso tiene si yo voy a necesitar solamente 2 libras que yo eche a cocinar 5 libras? ¿Qué voy a hacer con todo el resto de arroz que sobre? Entonces yo pregunto eso. ¿Por qué tenemos 100% de capacidad y solo usamos el 10%? Te lo dejo a tu imaginación. Te lo dejo a tu imaginación. ¿Cómo era la mentalidad en el jardín del Edén? Entonces, volviendo a esto de Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo cuando veía en la cámara más secreta del rey de Siria lo que él hablaba? ¿Dónde estaba? Hay momentos que vamos a entender que por más ataques que recibamos, por más ataques, recordemos que en la palabra del Señor se levanta el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? El que prohíbe todo lo profético, el que está en contra de todo lo que viene de Dios. Recordemos que ella era la que activaba a los profetas de Baal, que activaba a los profetas de Acera, que activaba a aquellos profetas que venían de satánicos, que venían del maligno. Entonces, estaba en contra de todo lo que venía de parte de Dios. Vamos a recibir ataque por lo que viene de parte de Dios. Vamos a recibir ataque por toda palabra profética que declaramos. Vamos a recibir ataque incluso por decir, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, porque hay ataque de las tinieblas, incluso dentro de las iglesias, que no van a creer en la manifestación sobrenatural de Dios. Y yo a veces me pregunto, pero ¿cuál Biblia entonces que están leyendo si no creen en la manifestación de Dios, si no creen que Dios habla, si no creen que nuestro Dios revela, si no creen que los sueños, que las visiones, que las sanidades, que la manifestación sobrenatural del Dios Todopoderoso? En una ocasión hablaba con una ministra del Señor y hablábamos acerca de Felipe, cómo fue traspuesto Felipe y llevado al desierto donde estaba el eunuco que leía las escrituras en Isaías y que él le dijo, ¿qué lees? ¿Entiende lo que lees? Y el eunuco lo que le contestó fue, no entiendo porque no tengo a nadie que me lo explique. Y vemos cómo este hombre que era Felipe, que era uno de los 7 diáconos elegidos en el libro de los Hechos, para repartir la comida a las viudas, uno de los 7 diáconos que fue ungido. Vemos cómo este hombre va donde este eunuco le explica la palabra y dice el eunuco que llegó un momento que él dijo, ¿y qué impide? Si aquí hay agua, ¿qué impide que tú me bautices? Y él lo bautizó y dice la palabra que automáticamente lo bautizó, fue tomado y fue llevado nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos ver testimonios de personas que dicen, el Señor me llevó en el espíritu a tal país, el Señor me llevó en el espíritu a tal lugar? Entonces lo miran con cara de, oh my God, ya se puso loco, ya se le subieron se puso sobre espiritual, ya se puso religioso, ya se cree esto, ya se cree lo otro. No,
¿Qué Biblia estás leyendo? Porque la que yo leo está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de esa clase de manifestaciones. ¿Por qué paramos de creer? ¿Por qué paramos de manifestar lo maravilloso de Dios? Porque hay algo que debemos entender como pueblo de Dios. Tú no puedes manifestar lo que tú no crees. Tú no puedes manifestar lo que tú no crees. Si tú no crees en sueños, si tú no crees en visiones, tú no vas a soñar. Tú no vas a tener visiones. Si tú no crees en lo sobrenatural de Dios, tú no vas a ver en tu vida lo sobrenatural de Dios. Si tú no crees en las sanidades, en los milagros, tú no vas a manifestar señales de sanidades y milagros. Porque esto es por vista. Segunda de Corintios lo dice, esto es por vista, no es por fe. Esto es por fe, perdón, no es por vista. Entonces, ¿cómo tú vas a manifestar en fe algo que tú no ves, que tú no crees, que tú no tienes la fe de que lo vas a manifestar? No tienes la fe ni siquiera que el Dios Todopoderoso siga obrando en esos milagros. Entonces vemos aquí cómo el rey se turbó porque dijo, pero ven acá, alguien hay espía aquí en mi gente, alguien me está delatando. ¿Por qué entonces está llegando a los oídos del rey? A donde quiera que yo voy a hacer una intervención para matarlo, para activar los soldados para que lo ataquen, este hombre ya sabe de antemano dónde yo voy a atacarlo y no pasa por ahí. Hay que entender que nosotros como hijos de Dios hay ataques que vamos a recibir donde el Señor de antemano nos anuncia de antemano. Hay cosas que mucha gente me pregunta a mí, pero ¿cómo tú estás con tanta calma cuando todo el levantamiento que tiene, todos los problemas que tiene, todo esto que pasa? No, nuestro Señor advierte, nuestro Señor revela, nuestro Señor te mete en un nivel espiritual. Hay ocasiones que yo he estado en momentos de mi vida donde yo tengo mi hábito de lectura de la palabra, tengo mi hábito de oración, tengo mi hábito de ayuno, pero llega un momento donde se me mete una locura en el espíritu, que es literal un nivel superior de búsqueda. Cuando tú sientas en tu vida que el Señor te está mandando, por más tiempo que tú le dediques a la oración, te está mandando a orar más. Por más tiempo que le dediques a la palabra, te está mandando a meterte más en la palabra. Por más tiempo que le dediques al ayuno, te está metiendo a ayunar más. Hazlo. Recibe la dirección del Espíritu y obedece, porque para algo que viene te está preparando el Señor. Y lo he vivido en mi vida una y otra vez. Siempre que el enemigo trae una batalla, hay un sueño, hay una visión, hay un anuncio, alguien me llama, algo pasa, alguien soñó conmigo, alguien que es confiable en escuchar la voz de Dios mediante sueños y visiones. Yo he estado en momentos donde estoy pasando por esa búsqueda que el Señor me lleva, por esa intimidad que el Señor me quiere meter, pero más profundo. Y cuando estoy en eso, yo en mi espíritu y en mi ser digo, Señor, yo sé que viene algo fuerte, porque si tú me estás preparando de esta forma es porque algún ataque fuerte del enemigo viene. Eh, Hace unos meses yo estaba recibiendo la dirección de Dios de estar en esa intimidad, de estar porque los ataques se iban a intensificar. No sé si recuerdan cuando iniciamos la transmisión en el año pasado. Yo recuerdo que yo di un testimonio acerca de algo que el Señor me dijo, que el Señor me mandó a estudiar las cartas, las 13 cartas paulinas, las cartas de Pablo. Y yo como que no entendía, le decía, Señor, pero ¿qué es lo que quiere que yo vea aquí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo estudie acá? Y el Señor me decía, estudia las cartas de Pablo, porque te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de cartas y las más poderosas, las más difíciles que él escribió siempre fueron de camino a la cárcel o en la cárcel. Prepárate porque viene un tiempo de cárcel en tu vida. Y en ese tiempo de cárcel yo te voy a poner a producir más que nunca en ese tiempo de cárcel. Lo he visto en mi vida en todo este año 2023 y lo que vamos de 2024. Ustedes saben, algunos de ustedes, que estoy pasando por una situación de salud bien complicada, y en ese tiempo que yo recibí esa palabra de parte del Señor, literalmente en menos de un mes yo vi el cumplimiento, empecé a ver el cumplimiento de esa palabra. En menos de un mes yo empecé a ver literalmente que eso se estaba cumpliendo. Y para enero, febrero, ya yo estaba organizando
todo lo que el Señor me había dicho que organizara, todo lo que el Señor me había dirigido a hacer. Y esto que estoy haciendo en este momento, dándote esta palabra, es parte de eso que el Señor me dijo. ¿Cómo lo supe? Porque el Señor me lo reveló. ¿Cómo lo supe? En el secreto. ¿Cómo lo supe? Porque el Señor me preparó para lo que venía, porque el Señor me estaba activando y preparando para lo que Él traía nuevamente para mi vida. Hay momentos en que no puedo salir de mi casa, hay momentos que estoy adolorida, hay momentos en que estoy pasando por situaciones que casi no puedo ni caminar, pero mira, el Dios Todopoderoso está en control. El Dios Todopoderoso está en control y ya Él me avisó de antemano lo que venía y eso hizo que yo me entrara a un nivel de búsqueda, me entrara a un nivel de ayuno, de oración, de estudio de su palabra, de prepararme para lo que el Señor traía, la apertura de las redes sociales, los discipulados online, todo lo que el Señor para su gloria y su honra está haciendo en nuestro ministerio. Hay muchas veces que la gente no te va a ver en el frente literal. Yo casi fulana no la veo. Fulano yo no lo veo. Él no está aquí, ella no está aquí, él no está sirviendo, él no está haciendo eso. No, hay muchas veces que el Señor te tiene trabajando y produciendo desde tu cárcel, como yo di una transmisión, que si quieres la puedes buscar aquí en Facebook, que la tenemos, produciendo desde la cárcel, porque no es de acuerdo a nuestros planes, sino a los planes del Dios Todopoderoso. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay una conexión con nuestro Dios, que hay locuras que tú vas a vivir en tu vida espiritual, que no importa quién se burle, no importa quién se ría, no importa, no importa, todo lo que hacemos lo hacemos para Dios y a Él es que debemos de rendirle cuenta. Hay momentos en que vas a sentir literal que tú tienes una paz y una tranquilidad, aunque la barca se esté hundiendo, aunque alrededor tú veas la gente, pero mira, literalmente acabando contigo, devorándote, haciendo lo que quieran hacer, el Dios Todopoderoso está en control, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llegar a tu vida cuando el Señor te muestra qué es lo que viene. Cuando el Señor te muestra, como mismo le mostró a Eliseo en la cámara más secreta del Sirio, qué es lo que él hablaba. Entonces, paz. Pídele al Señor que te muestre. En una ocasión el profeta dijo, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Pídele al Señor que te abra tus ojos espirituales. Si tú estás pasando por situaciones difíciles y un momento donde te faltan la fuerza, donde te falta la fe, métete en la presencia, métete en esa búsqueda, métete en ese río profundo que el Señor te está mandando a que te metas. Entra a las profundidades de su espíritu, entra a esa conexión, a esa comunicación, porque vas a recibir los códigos que el Señor quiere que tú recibas. Vas a recibir la paz, vas a recibir la dirección, vas a recibir la tranquilidad, vas a recibir un bálsamo tranquilizante, aunque estés en medio del foso de los leones. Vas a estar en paz, porque el ángel de Jehová, el que va a descender y va a tapar la boca de los leones para que no te toquen y te devoren. Sin importar la situación por la que estés pasando, esa conexión con el Dios Todopoderoso. No hay mejor paz que tú puedes tener como cristiano. Cuando alguien viene y te dice, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, te agobia con tantas cosas y tú dices, no, lo que el Señor me mostró fue esto, esto, esto y esto. Así es que yo no tengo que enfocarme en lo que está alrededor. Yo no tengo que enfocarme en lo que está a la vista. Yo no tengo que enfocarme en las lenguas mentirosas. Yo no tengo que enfocarme en los chismes, en las murmuraciones, en los ataques, en los leones que están, como dice la palabra, como león rugiente anda el enemigo buscando a quien devorar. Yo no tengo que enfocarme en el león rugiente que anda alrededor mío, porque yo tengo un león que es el de la tribu de Judá que ruge y marca su territorio en mi vida. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Cuando tú recibes la voz de Dios, cuando tú recibes la dirección de Dios, a ti no te preocupan las cosas que pasan a tu alrededor. ¿Qué te quiero también decir? Que no es que malinterprete lo que estoy diciendo y que digas como que, oh my God, ahora me pongo aquí y si viene un tren por allá que se lleve a todo el que se quiera llevar y yo aquí. Y no me importa lo que pase con con aquel, yo aquí. No, no se trata de eso. Se trata de que tú entiendes cuando tú recibes la voz de Dios, cuando tú sabes quién fue que te habló, cuando tú sabes que que el Dios Todopoderoso te reveló que el enemigo venía, cuando tú sabes que tú viste que lo que tú estás viviendo ahora ya el Señor te lo mostró con rostro,
con nombres, con apellidos, con... No te preocupa nada, porque es como si ya tú lo hubieras vivido. Es como si ya tú lo hubieras vivido. Hay momentos que vamos a pasar por situaciones que vamos a ver cosas literal, que cuando tú llegas a verla otra vez, a vivirla, tú dices, oh my God, pero yo estoy como que siento que estoy repitiendo la escena porque ya esto yo lo vi, ya esto yo lo viví, ya esto yo lo viví. Hay locuras espirituales que no van a creer, pero tú le sirves a un Dios sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios único y verdadero, y Él tiene todo el control de todo lo que está pasando. La palabra nos habla también en Amós 3, 7, 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso es Amós 3, 7. Cuando estás en comunión con el Dios Todopoderoso, todo lo que viene a tu vida, el Señor te lo revela. Todo ataque que viene, el Señor te lo revela. Incluso personas que están alrededor tuyo, el Señor te va a decir, pendiente a fulana, pendiente a fulano. El Señor va a alertarte incluso de las personas que están a tu alrededor. No ignores la voz del Espíritu Santo en tu vida. No la ignores, porque esa dirección que Él te va a dar no la vas a recibir de ningún otro lado. La vas a recibir del trono de la gracia. ¿Que estamos locos? Esto es locura para los que se pierden. ¿Que somos religiosos? No somos religiosos, porque esto no se trata de religión, sino de comunión con el Padre Todopoderoso. Yo tengo hijos, yo tengo 2 hijos. Tengo una princesa que ya mismo cumple 25 años, como lo he dicho varias veces. Tengo un principito que tiene 12 años, acaba de cumplir 12 años. Y yo siempre voy a desear lo mejor para mis hijos. Entonces la palabra dice que si nosotros que somos padres malos deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿qué será nuestro Padre que está en el cielo? Si el Señor tiene un propósito contigo y tú eres hijo, ¿tú crees que el Señor no te va a advertir de una trampa que venga del enemigo? ¿Tú crees que el Señor no te va a preparar espiritualmente para lo que viene? ¿Tú crees que el Señor no te va a advertir? Hay muchas maneras que nosotros nos metemos en problemas o pasamos por situaciones que no se supone que pasemos porque ya el Señor nos las advirtió. Pero en nuestra incredulidad estamos, como yo decía en una prédica el domingo, preguntándole al Señor, ¿verdaderamente fuiste tú, Señor, que me hablaste? Estamos como Juan el Bautista, que después que dijo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces envió 2 discípulos desde la cárcel a preguntarle a Jesucristo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces a veces no obramos antes de que las cosas sucedan porque no le prestamos atención a la voz de Dios. Volvemos a repetir la misma palabra con la que iniciamos de Job 33:14. Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Esa es la versión Dios habla hoy. Eso es lo que está pasando con nosotros. Estamos muy entretenidos pensando que Dios no habla. Estamos muy entretenidos pensando que aquellos tiempos de la Biblia, aquellos tiempos ya pasaron. Estamos muy entretenidos viendo a veces que las personas, algunos de los que están a nuestro alrededor, no creen en la voz de Dios. Pues si fulana y fulano no creen, yo tampoco voy a creer. Mentira del diablo. Que quiera creer, todo el que quiera creer, lo que quiera creer, valga la redundancia con ese trabalengua. Pero yo creo en el Dios de la Biblia. Yo creo en el Dios que revela. Yo creo en el Dios que habla, en el Dios que manifiesta su poder, en el Dios que advierte a sus hijos. Vemos cómo pasó con Pablo, cómo se iba a los lugares y cómo dice la palabra, que el mismo espíritu le prohibía ir a los lugares. Hay lugares donde yo he ido a ir y el Señor me ha dicho, no, no vayas. Hay lugares, personas que me han llamado o que yo he hablado o en reuniones que yo he estado. Reuniones en medio, en el foso literal de los leones. En el foso literal. Y antes de que llegue la hora de yo hablar, el Señor me ha dicho, recuerda que yo soy tu abogado. Cuando me ha tocado a mí hablar, yo digo, me preguntan, ¿y usted tiene algo que decir? No, yo no tengo nada que decir. Con esta misma sonrisa que tú me ves en la boca.
yo no tengo nada que decir. Porque si a mí ya Jesucristo me dijo, yo soy tu abogado, cállate, yo no tengo por qué hablar. Ya la palabra, la última, la dijo él. Ya la palabra última la dijo él. Confía en que Dios habla. Confía en que Él sigue hablando. Y de muchas maneras, como dice Job, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. De muchas maneras. Hay momentos que yo me he acostado y antes de acostarme le digo al Señor, Señor, yo necesito hoy una respuesta tuya, por favor. Obra en misericordia y háblame, háblame, Señor. Yo no llego incluso a quedarme dormida 100% cuando el Señor me da esa revelación y esa palabra que yo andaba buscando. ¿Qué te digo con eso? No crea en las mentiras del diablo. No crea en los que se dejan usar del diablo alrededor tuyo para decirte que tu Dios, tu Padre, no te habla, porque eso es mentira. No puede haber una comunicación entre padre o hijo con un padre que sea mudo y no te hable. Eso no es verdad. Porque incluso si tu padre es mudo, en el ámbito físico se habla por señas y hasta por señas te hablará. Entonces, el Dios que tú tienes, el Todopoderoso, sigue hablando. Solamente tienes que activar tu espíritu y tu fe para creer que Dios habla, que Dios dirige, que Dios habla a sus hijos de muchas maneras, como dice el libro de Job. Mi Dios habla, nuestro Dios sigue hablando. Así es que no crea en las mentiras del enemigo. Hasta aquí esta transmisión de hoy. Espero que te haya gustado. La voz de Dios, no la del enemigo. Apaga toda voz, todo espíritu de Jezabel que diga que Dios no habla, porque nuestro Dios sigue sentado en su trono. Sigue sentado en su trono y sigue hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta transmisión haya sido de bendición para tu vida. Gialni José por aquí y esto fue una palabra de vida. Bendiciones.